Ave Legionario. ¿Existía el tráfico en la antigua Roma? Ciertamente. ¿Cómo se gestionaba? ¿Existía un código de la carretera? ¿Cómo se organizaba un tráfico gigantesco, especialmente en la capital? En este video responderemos a esta pregunta que es muy particular, muy interesante. Entonces, primero que nada, para comprender, debemos partir de las calles. Hay que entender cómo estaba organizada una calle en la antigua Roma. Y aquí hay una información que quizás hayan escuchado también en la escuela. Cuando los romanos fundaban una nueva ciudad, utilizaban una lógica muy precisa y repetida. Creaban dos grandes calles fundamentales, el cardo que partía del norte y se dirigía hacia el sur, y la carretera principal se llamaba Cardo Máximo, y el decumano que partía del oeste y se dirigía hacia el este. Ese era el decumano máximo. Esta era la estructura fundamental. Luego sucedía que en el centro, es decir, en la intersección del cardo y del decumano, se desarrollaba el foro, la parte central de la ciudad, que era el punto de encuentro y la sede de las infraestructuras más importantes, el punto de encuentro ciudadano. ¿Para qué servía esta formación del cardo y del decumano? Servía para construir una cuadrícula de partida, ya que luego se desarrollaba una serie de barrios regulares dispuestos de manera modular, y estos se convertían en parcelas de terreno que, de manera sistemática, se concedían a los colonos, que comenzaban así a habitar la ciudad, y así comenzaban a desarrollar una ciudad extremadamente organizada y con un plano absolutamente lógico. Esto también era útil, porque en términos generales, todas las ciudades romanas tenían la misma estructura. En los mismos lugares, en las mismas zonas y en las mismas áreas de la ciudad encontrabas las mismas infraestructuras, en un ideal de orden romano que se difundía por el mundo y se extendía a las diversas ciudades del imperio. Esta es la estructura fundamental. En realidad, hablamos de una estructura teórica, es decir, de una cuadrícula que constituía esencialmente una base teórica, pero que a veces se aplicaba al pie de la letra y otras veces podía tener variaciones. Uno de los principales expertos en este tema es Cornelis van Tilburg, un académico de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, que ha realizado estudios sistemáticos sobre los planos de las ciudades romanas y es, en esencia, el principal estudioso del tráfico en el período de la antigua Roma, y nuestra información proviene de sus estudios. Por ejemplo, en la ciudad de Xanten, en la actual Alemania, encontramos el plano de la ciudad que refleja exactamente esta organización del cardo y del decumano máximo. Cuando las ciudades se desarrollaban de esta manera, a nivel de tráfico, tenían la ventaja de que todo el conjunto del tráfico y todas las personas, así como los carros que debían transitar por la ciudad, avanzaban muy rápidamente, porque las líneas eran rectas, los diversos puntos estaban conectados de manera óptima, por lo que el tráfico avanzaba rápidamente. El otro, digamos, elemento que podría constituir el reverso de la medalla es que esta formación que estamos viendo a menudo creaba, en correspondencia con el foro, un aumento excesivo del tráfico, lo que provocaba un embotellamiento. Por lo tanto, a veces las ciudades que utilizaban este sistema, estas líneas, corrían el riesgo de tener embotellamientos de tráfico, que a veces eran muy difíciles de gestionar. Por esto, a veces, aquí vemos otro ejemplo, se recurría a una variante. Este es el plano de la ciudad de Colonia. Aquí vemos que el cardo y el decumano están ligeramente descentralizados respecto a la norma, e incluso una de las dos calles, el decumano, ha sido desplazada con una pequeña desviación en zigzag. ¿Por qué se realizaba esto?
se realizaba para ralentizar el tráfico, en el sentido de que los carros se veían obligados a hacer desvíos y, por lo tanto, tomar calles secundarias y, en general, el tráfico se ralentizaba, lo que lo hacía un poco más sostenible. Y de esta manera, entre otras cosas, la zona del foro era muy a menudo más tranquila, incluso para aquellos que venían a visitar la ciudad desde fuera. Por lo tanto, esta es una variante que se utilizaba voluntariamente de manera consciente por quienes construían la ciudad, por los gobernadores, para gestionar mejor el tráfico. Luego, en realidad, hay muchísimas otras variantes porque no todas las ciudades se construían de manera tan esquemática y planificada. El ejemplo fundamental es el de la ciudad de Roma. Roma, y aquí, Giulio Carlo Argan ha sido uno de los más grandes expertos en historia del arte y también alcalde de Roma, lo explica muy bien. Roma, después del saqueo de Breno en 390 a.C., fue reconstruida deprisa y siempre le faltó un plan regulador para el desarrollo de las calles de la ciudad. Entonces, Roma realmente es una ciudad que a nivel topográfico es absolutamente caótica, con calles y barrios que se han desarrollado sin una razón y sin un orden preciso. En particular, ¿qué sucedía? Que en la época republicana, pero sobre todo en la época imperial, cada nuevo emperador, por un lado, intentaba rehabilitar algunos barrios que estaban degradados, buscando así obtener nuevos apoyos. Por otro lado, se intervenía para construir nuevas infraestructuras, así como nuevos templos y nuevos edificios de culto que celebraran el poder de la familia, y así cada emperador intervenía, a veces desmantelando, a veces reconstruyendo y por lo tanto cambiando la disposición de la ciudad sin un orden preciso y continuo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, Roma es una ciudad extremadamente caótica, que no seguía el cardo del decumano, sino que resentía muchos siglos de intervenciones diversas. Dentro de esta panorámica deben pensar que tenemos un modelo de partida que tenía, sin embargo, varias variantes, todas pensadas para intentar gestionar mejor el tráfico. ¿Cómo eran en este punto las calles en las diversas ciudades romanas? En este aspecto, nuevamente nos basamos en los estudios de Van Tilburg, que identifican tres situaciones fundamentales. Las calles más grandes, que medían entre 1,5 metros y 2,5 metros, estaban predominantemente pavimentadas. ¿Qué significa? Que aquí hay un video antiguo, uno de los primeros videos que hicimos que lo explica, se seguía el recorrido. Y la estructura clásica de una calle romana, y por lo tanto, la parte superficial, aquella sobre la que se caminaba, estaba compuesta por piedras anchas, lisas, pulidas, bien colocadas y posicionadas una al lado de la otra. Y así se trataba de calles pavimentadas bastante cómodas, tanto para el paso de las personas como, por supuesto, para el paso de los carros. Junto a las principales calles pavimentadas, había otras calles. Algunas eran de tierra, por lo tanto, no existía una pavimentación. Eran de tierra, pero estaban construidas a propósito, estaban excavadas, como calles secundarias por las cuales hacer confluir parte del tráfico. O bien, un tercer tipo, eran las calles apenas delineadas, que realmente servían como desvíos o, digamos, como vías de escape para la parte principal del tráfico. Por lo tanto, deben imaginar que las ciudades y las calles de las diversas ciudades romanas no eran todas idénticas, sino que podían variar desde las pavimentadas hasta los senderos apenas delineados. Cada calle, por supuesto, estaba acompañada de una acera, también él, más o menos delineado, pero al igual que en nuestros días, había, por supuesto, una división entre la zona de la calle y la acera exclusiva para los peatones. También hay que mencionar que se han realizado estudios, especialmente los de Wallace y Odril, han analizado el desgaste de las piedras en diversas ciudades romanas, sobre todo en Pompeya, pero también Xanten, como hemos visto. Y en realidad sabemos que la gran mayoría de las calles eran de sentido único. Hoy en día estamos acostumbrados a tener calles también de doble sentido, los romanos no. En la gran mayoría de las situaciones, las calles eran solo de sentido único para canalizar el tráfico de manera extremadamente precisa. Luego, las calles
al acercarse a una intersección, tendían a ensancharse, volviéndose un poco más anchas para aumentar la visibilidad en vista de una calle que, evidentemente, iba a cruzarse. Otro elemento que emerge claramente de los estudios es el hecho de que muchas calles, en un cierto momento, eran cerradas de manera inmediata con barricadas de madera, por lo que había un cierre forzado de la calle, y había esquinas, es decir, giros, en ángulo obtuso, muy amplios, que servían para desviar el tráfico hacia otra zona. Así que, al recorrer los restos de las ciudades romanas, a menudo se ven estas calles que de repente se interrumpen y giran, obligándote a tomar una dirección, en lugar de otra. Este era el método principal con el que dentro de las calles romanas los gobernadores intentaban dirigir el tráfico para evitar que se congestionara. Sabemos incluso, aunque son algunos episodios que no era la norma, pero a veces había calles más pequeñas que seguían al pie de la letra las murallas de la ciudad. Si queremos hacer una comparación, es como si fuera prácticamente una circunvalación, como si fuera el gran raccordo anulare aquí en Roma, ¿no? Es decir, había realmente calles completamente redondas que seguían el perímetro de las murallas y permitían llegar a cada punto de la ciudad de manera más fácil, y luego, una vez llegados a la zona de la ciudad de su interés, se utilizaban calles secundarias para acceder al centro de la ciudad. Entonces, deben saber que los romanos a menudo tenían su propio enlace que les ayudaba a gestionar el tráfico. Y ahora llegamos a la pregunta: ¿existía un código de la carretera en la antigua Roma? La respuesta es sí, en el sentido de que Julio César, en el 45 a.C., promulgó la ley Julia municipal, cuyo texto se ha conservado en algunas placas de bronce que han sido encontradas, por lo que tenemos el texto original de esta disposición, que es considerado el primer verdadero código de la carretera del mundo romano y del mundo antiguo. ¿Qué decía este código de la carretera? ¿Cuáles eran las reglas? Entonces, en primer lugar, el primer elemento es que los peatones tenían, por supuesto, acceso libre y podían circular siempre, predominantemente por las aceras, como ocurre hoy en día. Las calles romanas estaban abarrotadas de peatones. Los peatones constituían prácticamente el 95% del tráfico, por lo que las calles estaban abarrotadas de gente a cualquier hora del día y también de la noche. Luego existían las liters, es decir, los aristócratas, los hombres más ricos que podían permitírselo, podían ser transportados por esclavos en sus liters. En realidad, en este caso, el viaje de una liter por las calles era bastante complicado, porque las calles estaban sobrepobladas. Por lo tanto, muy a menudo los esclavos también tenían la tarea de hacer espacio para que pasara la litera del aristócrata. El verdadero medio principal que podríamos comparar con nuestros autos eran, obviamente, los carros. Los carros eran el verdadero medio de locomoción de la antigua Roma, claramente, y también los carros recorrían las diversas calles. El movimiento de los carros en las calles de las ciudades romanas no era en absoluto sencillo. Era muy complicado y mucho más lento de lo que podríamos imaginar, porque, ante todo, regularmente había hombres que abrían camino, alejaban a los peatones para permitir el paso del carro. Además, si un carro se encontraba con otro, debía maniobrar. Y dado que las calles romanas no eran tan anchas como las de hoy, eran estrechas. Raramente dos carros podían recorrer la calle, uno al lado del otro. Era necesario decidir constantemente quién tenía la prioridad. Por lo tanto, muy a menudo, las maniobras eran lentas, incluso girar con el carro requería algunos minutos, así que deben imaginar la presencia de los carros con un ritmo un poco fatigoso, constantemente interrumpidos, y por lo tanto, el tráfico era aún más agotador y lento en comparación con los días de hoy. El principal problema de los carros era el ruido, es decir, las ruedas de los carros sobre las calles romanas hacían un ruido infernal.
Y esto lo sabemos con un toque de color, porque hay un poeta romano del siglo I a.C., Marcial, que, no pudiendo más, con el ruido de los carros se había trasladado del centro de la ciudad al janículo, y escribía cartas a sus amigos diciendo: espero que aquí pueda dormir, porque el ruido de las ruedas de los carros hace un estruendo absoluto. Yo por la noche no puedo dormir, me estoy volviendo loco y he escapado. Por lo tanto, sabemos que efectivamente, el problema del ruido de las ruedas de los carros era un grave problema. Para combatir, por lo tanto, el ruido de las ruedas de los carros, la ley municipal de Julio César preveía una cosa muy precisa desde el amanecer hasta el atardecer, por lo que podemos imaginar alrededor de las 15 horas en invierno y las 17 horas en verano, es decir, cuando se ponía el sol. El paso de los carros estaba prohibido. Los carros no podían circular durante el día por las calles de la ciudad, porque de lo contrario habría sido un caos absoluto. Y esta era una regla, como ven, muy estricta, una regla también bastante fuerte: prohibir totalmente el tráfico durante el día. Existían solamente 3 excepciones, 3 situaciones en las que los carros podían pasar porque estaban exentos de esta prohibición. El primero eran los carros que llevaban a los sacerdotes y a las vírgenes vestales cuando debían oficiar un determinado culto. El segundo son los carros que transportaban el material necesario para organizar fiestas ciudadanas. Y luego la tercera situación eran los carros que transportaban material de construcción para erigir los templos, o por el contrario, transportaban escombros porque había habido demoliciones. ¿Qué sucedía luego? Sin embargo, sucedía que durante la noche los carros podían pasar. Entonces, durante la noche, la tarde y la noche, se desataba una situación realmente caótica. Había un gran alboroto. ¿Por qué? Porque de repente los carros del exterior de la ciudad atravesaban las puertas de entrada, cruzaban las primeras calles y se adentraban en el recorrido urbano para descargar la comida en las diversas tiendas, en los comercios, en todos los comerciantes. Y así había estos carros que pasaban, que descargaban diferentes cantidades de comida. Estaban los propietarios de las tiendas que gritaban, que descargaban las mercancías, descargaban las cajas de frutas y verduras. Es decir, realmente había un mercado nocturno y un bullicio nocturno infernal. Por otro lado, completamente opuesto, había carros que salían de la ciudad, es decir, cargaban la basura. No existía un servicio por el cual la limpieza urbana llegara a las casas individuales para recoger la basura. La basura se depositaba a los bordes de las calles y de noche llegaban los carros, cargaban la basura para llevarla fuera, y así había la recolección de la limpieza urbana, como ocurre hoy en día. En realidad, aquí hay un detalle un poco negativo, macabro, un detalle horrible. Es decir, en medio de la basura había, lamentablemente, también los cadáveres de los esclavos, que en el momento de su muerte eran tratados como objetos y por lo tanto eran dejados para ser cargados en la recolección de basura en estos carros. Los carros eran tirados por bueyes o, en algunos casos, por burros, y salían de la ciudad para luego enterrar a los esclavos, con funerales realmente improvisados, a la luz de pocas antorchas, fuera del perímetro urbano, fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, por la noche, los carros que entraban y los carros que salían creaban un enorme ruido. Como ven, en esta reconstrucción, esta podría ser una situación nocturna, en la que el ruido que escuchan es el fondo que podrían experimentar, porque los carros que descargan la comida y los carros que llevan la mercancía y la sacan hacían este ruido. Así que también pueden entender por qué Marcial en un cierto momento se fue tratando de dormir. Así que esta era la situación y este era el continuo tráfico que caracterizaba la ciudad de Roma. ¿Ves que había reglas precisas? Luego, en cambio, el foro estaba siempre, de día y de noche, siempre prohibido para el tránsito de los carros. El foro era el centro de la ciudad, donde las personas se reunían y donde también se llevaban a cabo ceremonias. Los carros nunca podían llegar al foro. Tanto es así que las diversas calles que se acercaban al foro, como hemos explicado antes, a menudo eran cerradas con barricadas y desviadas para obligar a todos los carros
a evitar el foro, hacer un recorrido más largo y luego retomar la misma vía una vez superado el centro de la ciudad. Entonces, como ven, efectivamente existía un código de la carretera bastante articulado que intentaba gestionar. Un tráfico que a veces era realmente infernal. Finalmente, para concluir, ¿qué sucedía cuando alguien infringía el código de la carretera? Entonces, en realidad, debemos decir que, dado que había realmente muchísimos peatones y muchos menos carros en comparación con nuestros autos de hoy, las infracciones eran menos comunes. No había filas, atascos, colisiones, espejos rotos, por lo que, en realidad, las infracciones eran menos comunes. ¿Qué sucedía? Dependía del día y de la noche. Durante el día, las calles eran patrulladas por algunas formaciones militares o paramilitares, es decir, de orden público, que eran las cohortes urbanas. Si los vigiles sorprendían a alguien, tal vez durante, no sé, un incidente con 2 carros o dañando un muro, era detenido de inmediato y era trasladado a una zona en espera de un juicio muy rápido. En cambio, si la misma cosa ocurría durante la noche estaban, y estos fueron fundados por Octavio Augusto, los vigiles, que tenían la función de bomberos, es decir, apagar incendios, pero también tenían funciones de orden público durante la noche, que era peligrosa porque ocurrían desórdenes de todo tipo. Los vigiles, en la misma situación, habrían detenido brevemente al responsable, y normalmente sucedía que, al día siguiente, por la mañana, el responsable era llevado ante el prefecto de los vigiles o, de alguna manera, ante un tribuno, un oficial ciudadano, simplifiquemos, que, de manera directa, analizaba la situación, las pruebas, los testimonios y decidía si dejarlo ir o imponerle, en caso de ser necesario, una multa. Solo en el momento en que quizás había ocurrido un incidente particularmente grave o estaban involucrados quizás aristócratas, personas importantes, entonces, más que al prefecto de los vigiles o al prefecto de la corte urbana, se llegaba precisamente al prefecto de la ciudad. No me siento... Entonces, a uno de los magistrados principales de la ciudad, que con mucha atención decidía las responsabilidades, y digamos que podría compararse a cuando los jueces por vía directa te dan una solución o una pequeña multa de inmediato por algo relacionado con un incidente de tráfico. Esto, como ven, era toda una estructura, una serie de leyes y también de comportamientos que servía para gestionar el tráfico. En la antigua Roma, hicimos un panorama sobre el tráfico en la antigua Roma. Vimos la forma de las calles en la ciudad. Vimos cómo estaban organizadas las calles para gestionar el tráfico y las reglas del código de la carretera, antes de César y luego de Octavio Augusto. Esperamos haberles entretenido con este aspecto cotidiano de la vida romana y por supuesto, como siempre, les invitamos a suscribirse al bar de Roma Antica. Debéis suscribiros al canal. Si no lo hacéis, os llevamos en un carro y luego voluntariamente os embestimos. Entonces ustedes van en el carro y los chocamos. Luego viene uno delante y golpea. Luego los tomamos por el costado. Asegúrate de no ser embestido constantemente para no ser destrozado con nuestros carros. Suscríbete al canal. Un cordial saludo. Estamos en la locura. Suscríbete al canal. Un cordial saludo. Y hasta el próximo documental.